Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Bienvenidas y bienvenidos al campo disciplinar de matemáticas en la asignatura de Pensamiento Matemático 3 de este tercer semestre en la unidad académica curricular 3 del contenido específico MA 105, congruencia y semejanza. Los aprendizajes esperados es que logres identificar los criterios y los elementos de congruencia y semejanza de los triángulos comparados con imágenes reales y poner en práctica el teorema de Tales en la solución de problemas de tu vida diaria. Antes de conocer los criterios de congruencia de los triángulos, es necesario definir el concepto de congruencia. Es por eso por lo que en este apartado sabrás que congruencia significa igual. Dos o más figuras son congruentes si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño, aunque su posición u orientación sea distinta. Como podemos observar, los tres rectángulos son congruentes, es decir, son iguales. Si recortamos alguno de estos rectángulos y lo colocamos sobre cualquiera de los otros dos, coinciden sus partes correspondientes. Entonces podemos decir que dos triángulos son congruentes si al colocar uno sobre el otro coinciden en todas sus partes. Los lados y ángulos que coinciden se llaman elementos homólogos o correspondientes. Como podemos observar, el triángulo 1 es congruente al triángulo 2. Veamos ahora los criterios de congruencia de triángulos. El criterio número 1 nos dice: dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales sus tres lados. Como podemos observar, el lado A del triángulo 1 es igual al lado D del triángulo 2. El lado B del triángulo 1 es igual al lado E del triángulo 2. Y el lado C del triángulo 1 es igual al lado F del triángulo 2. Criterio número 2. Dos triángulos son congruentes cuando tienen un lado igual y los ángulos adyacentes a ese lado son respectivamente iguales. El lado B del triángulo 1 es igual al lado E del triángulo 2. Por lo tanto, el ángulo A del triángulo 1 es igual al ángulo D del triángulo 2 y el ángulo C del triángulo 1 es igual al ángulo F del triángulo 2. Criterio número 3. Dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados respectivamente iguales y el ángulo entre estos dos lados también es igual. El lado C del triángulo 1 es igual al lado F del triángulo 2. El lado A del triángulo 1 es igual al lado D del triángulo 2. Por lo tanto, el ángulo comprendido entre los lados C y A del triángulo 1 es igual al ángulo E comprendido entre los lados F y D del triángulo 2. Veamos ahora el siguiente ejemplo en el cual nos indica que el triángulo 1 es congruente al triángulo 2 y nos pide determinar el valor de X y el valor de Y, así como las medidas de los lados indicados. Determinamos primero los lados homólogos del triángulo 1 y del triángulo 2. En este caso tenemos que el lado AD del triángulo 1 es igual al lado EB del triángulo 2. Sustituimos por sus ecuaciones correspondientes y obtenemos una ecuación de primer grado. Resolvemos la ecuación, agrupamos los términos semejantes, la x la pasamos al otro lado con signo contrario y nos queda 3x menos x igual a 8. Reducimos los términos semejantes y tenemos que 2x es igual a 8. De aquí despejamos el valor de x y tenemos que el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y tenemos que x es igual a 8 sobre 2 y de aquí tenemos que el valor de x es igual a 4. Ahora tenemos que el lado AC del triángulo 1 es igual al lado BC del triángulo 2. Sustituimos ahora por sus ecuaciones. De esta ecuación ya conocemos el valor de x, el cual vamos a sustituir en dicha ecuación para determinar el valor de y. Entonces tenemos 7 por el valor de x, que es 4, más 5 es igual a 3y más 6. Resolviendo la ecuación tenemos que 7 por 4, 28, más 5, el 6 positivo lo pasamos del otro lado con signo negativo y esto es igual a 3y.
Resolviendo las operaciones nos queda que 27 es igual a 3y. Despejamos el valor de y, el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y obtenemos que y es igual a 9. Con los valores obtenidos vamos a determinar el valor de los lados indicados en cada triángulo. Sustituimos el valor de x en la ecuación del lado AD del triángulo 1 y obtenemos que nuestro valor AD es igual a 12. Sustituimos ahora en su lado homólogo EB del triángulo 2 y obtenemos que el lado EB también es igual a 12. Determinamos ahora el valor del lado AC del triángulo 1 sustituyendo el valor de x en su ecuación. Al realizar las operaciones obtenemos que el valor del lado AC del triángulo 1 es igual a 33. Calculemos ahora el valor de su lado homólogo BC sustituyendo el valor de y en su ecuación. Al realizar las operaciones indicadas nos queda como resultado que BC también es igual a 33. Veamos ahora los criterios de semejanza de triángulos. En el lenguaje cotidiano, cuando se habla de semejanza, casi siempre se hace referencia al concepto más general de parecido. Color parecido, tamaño parecido, forma parecida, etc. En los ejemplos, el significado de semejanza que hacemos notar hace referencia a una característica común entre objetos o personas, ya sea color, tamaño y forma, entre otros. En cambio, en matemática, el concepto de semejanza está muy ligado al concepto de proporcionalidad. Por ello se dice que dos o más objetos son semejantes si tienen una proporción entre ellos. Entonces, podemos decir que dos figuras son semejantes si guardan una proporción entre cada una de sus partes respectivas. Como podemos observar, la razón de los lados respectivos de los triángulos es igual. Al determinar la razón entre los lados respectivos de este par de triángulos, podemos observar que la razón se mantiene exactamente igual. Por lo tanto, podemos decir que son triángulos semejantes. La razón de semejanza es la razón de los lados homólogos. Veamos ahora los criterios de semejanza de triángulos. El criterio número 1 nos dice, dos triángulos son semejantes si tienen sus tres ángulos respectivamente iguales. Como podemos observar, los ángulos del triángulo 1 son exactamente iguales a los ángulos del triángulo 2. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Veamos ahora el criterio número 2. Dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente iguales un ángulo comprendido entre dos lados proporcionales. El ángulo alfa es igual al ángulo alfa prima, ya que se encuentra comprendido entre los lados AB y AC del triángulo 1 y sus lados proporcionales A'B' y el lado A'C' del triángulo 2. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Criterio número 3. Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Es decir, la razón de los lados respectivos de los triángulos es igual. La semejanza de triángulos tiene diferentes aplicaciones, ya que con ella podemos calcular distancias o alturas. El teorema fundamental de la semejanza de triángulos es el teorema de Tales de Mileto, cuyo enunciado es el siguiente. Toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Veamos el siguiente ejemplo. Determina el valor de x y de los lados indicados en los siguientes triángulos semejantes. Determinamos la razón entre los lados homólogos de los triángulos. El lado AB del triángulo 1 con el lado DE del triángulo 2. Esta razón debe ser igual a la que guarda el lado BC del triángulo 1
con respecto al lado EF del triángulo 2. Sustituimos por sus ecuaciones y obtenemos una ecuación lineal de primer grado. Resolvemos la ecuación, el 5 que está dividiendo lo pasamos multiplicando al otro lado de la ecuación y la x que está dividiendo la regresamos multiplicando al 12. Resolvemos las operaciones indicadas, se reducen los términos semejantes, despejamos el valor de x y obtenemos que x es igual a 10. Sustituimos el valor de x en las ecuaciones para comprobar la proporcionalidad de los lados y obtenemos que la razón es igual a 2.4. Esto significa que el triángulo 1 es 2.4 veces más grande que el triángulo 2. Tenemos ahora el siguiente ejemplo donde aplicaremos los criterios de semejanza de triángulos. Y nos dice, a cierta hora de la tarde, una luminaria proyecta una sombra de 5.40 metros de longitud. Al mismo tiempo, Gerardo, que tiene una altura de 1.68 metros, proyecta una sombra de 1.40 metros y nos pide determinar la altura de la luminaria. Con los datos del problema elaboramos un diagrama en el cual podemos observar que se forman dos triángulos. Determinamos sus lados proporcionales, la altura del poste con la altura de Gerardo, la sombra del poste de luz con la sombra que proyecta Gerardo. Despejamos la altura. El 1.68 metros que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Realizamos las operaciones indicadas y tenemos como resultado que la altura de la luminaria es de 6.48 metros.